que están conectados a través de los mecanismos electrónicos derivados del Internet, también les agradecemos que estén acompañándonos. Voy a dar lectura al posicionamiento de la coalición Juntos Hacemos Historia respecto a las 12 propuestas de la coalición Va por México relativas a la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo en materia eléctrica. Han transcurrido 188 días desde que se recibió la iniciativa de reforma eléctrica por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante este periodo, por unanimidad, los grupos parlamentarios que integramos la Cámara de Diputados aprobamos realizar una amplia consulta a través de un Parlamento abierto. Se escucharon todas las voces. Fueron más de 135 ponentes a favor y en contra. En paralelo, nuestra coalición realizó 360 asambleas informativas. El propósito se cumplió. Las mexicanas y mexicanos tuvieron por primera vez la oportunidad de estar informados. Fue un ejercicio democrático y de congruencia. Más de 14 millones en audiencia y 600,000 mexicanas y mexicanos de forma presencial. Se recorrieron los 300 distritos federales electorales en las 32 entidades. En el micrositio de la Cámara están a disposición los 7 tomos del Parlamento abierto que fueron distribuidos a senadores, a coordinadores parlamentarios en los congresos locales y que están a la vista de ustedes. Fue aprobado el Parlamento abierto, sus conclusiones, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Todas y todos los diputados nos informamos y ampliamos nuestro criterio con relación a la industria eléctrica. Contamos ahora con elementos para normar nuestro voto. Por prudencia y mesura política y para dar oportunidad a que el proyecto de decreto de la iniciativa distribuido desde el pasado lunes fuera enriquecido oportunamente por los grupos parlamentarios, sugerimos, y aquí agradezco a los presidentes de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales su generosidad para que el dictamen con proyecto de decreto que está circulando no incluyera las aportaciones que teníamos como grupo parlamentario y como coalición. Gracias a los dos presidentes y a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y pedimos que circulara solo en términos de la propia iniciativa que envió el presidente de la República, para que conforme a nuestro reglamento, durante este periodo de tiempo se presentaran las propuestas correspondientes por todos los grupos parlamentarios. Por lo anterior, la coalición Va por México, integrada por los partidos PRD, PRD. ¿Qué pasó? PAN y PRI. También que íbamos. Es que los vi muy… Integrada por el PRD, PRI y PAN, presentaron 12 propuestas a la opinión pública. Al respecto, queremos manifestar lo siguiente. Respecto a la propuesta 1, relacionada con el acceso de la energía eléctrica como un derecho humano, saludamos la propuesta que inicialmente presentó el gobernador Omar Fayad del PRI en el Parlamento abierto y que el día lunes, en nombre de la coalición Va por México, presentó el Partido de la Revolución Democrática. Consideramos que aunque dicha propuesta ya está incluida en la iniciativa de reforma del Ejecutivo
en su artículo 25 constitucional, es recomendable que dicho precepto se incluya en un nuevo párrafo del artículo 4 constitucional. Estimamos que la redacción de dicho precepto debe garantizar al menos 5 conceptos: uso, suministro, suficiencia, precios bajos y la electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, a saber, el derecho al agua, a la seguridad, a la alimentación, a la salud y la educación. Respecto a la propuesta 2 de la misma coalición que fue presentada por el Partido Acción Nacional, donde se prevén precios más bajos y estables de la energía eléctrica, queremos mencionar que coincidimos plenamente. La esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público. Por consistencia jurídica y para dar cumplimiento a la reforma del artículo 4 de la Constitución, que considere a la electricidad como derecho humano, estamos de acuerdo que en el cuerpo del proyecto de decreto se garantice la modificación al esquema tarifario para que baje el precio del recibo de la luz en los siguientes sectores. En alumbrado público, esta medida va dirigida a 2.046 ayuntamientos del país, de los cuales muchos de estos no pueden garantizar el derecho a la seguridad porque los recibos del alumbrado público son impagables. Actualmente, por este concepto, los gobiernos municipales adeudan cerca de 13,000 millones de pesos. Destaca el municipio de Gómez Palacio con más de 800 millones de pesos y el municipio de Acapulco con más de 750 millones de pesos. En agua potable, esta medida va dirigida a los más de 1,300 sistemas operadores de agua potable que dotan del vital líquido al 80% de las familias mexicanas y cuya tarifa en este momento fue fijada con criterio industrial. En bombeo agrícola, esta medida está destinada a atender una lucha histórica desde 1992. Se trata de la lucha de más de 134,000 sociedades agrícolas por modificar la tarifa sin estímulo y que afecta brutalmente la economía campesina y los costos de más de 5 millones de productores del campo, campesinas y campesinos de todo nuestro país. Asimismo, coincidimos en que la Comisión Federal de Electricidad deberá establecer mecanismos para que las escuelas públicas y hospitales garanticen el derecho humano a una electricidad asequible. Respecto a la propuesta 3, también nos sumamos plenamente con el planteamiento que en nombre de la coalición Va por México hizo el PRD, en la que obliga al Estado mexicano a hacerse cargo de la transición energética, con la participación de los sectores público, privado y social, toda vez que es un área prioritaria para el desarrollo nacional. Adicionalmente, es preciso señalar que los acuerdos internacionales establecen obligaciones para que la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero disminuyan drásticamente. La principal acción es utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía de la que dispone la nación para sustituir el 87% de la energía primaria fósil en nuestra matriz energética por electricidad proveniente de energías renovables y nuclear. Como referencia señalamos que el promedio del territorio requerido para la instalación de una central fotovoltaica de 1 megawatt sería de 2.71 hectáreas,
mientras que para una central de 0.5 megawatts se requeriría en promedio 1.35 hectáreas. Respecto a la propuesta 4 de la coalición Va por México, presentada en este caso por el Revolucionario Institucional, relativa a corregir errores y excesos del pasado, consideramos que en esta propuesta se encuentra la esencia de la reforma eléctrica, al igual que la de bajar los precios de la electricidad. Toda la energía eléctrica proveniente de inversiones legales existentes en centrales de generación del sector privado será respetada y apoyada. Los fraudes a la ley no pueden ser reconocidos por el Estado ni por nuestra coalición. Sobre este tema ya existe una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 25 de abril de 2002 y un informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2004. Es muy importante dejar en claro que las inversiones legales del sector privado podrán seguir generando electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad mediante procedimientos de competencia efectiva entre las mismas centrales de inversión privada. Respecto a la propuesta 5 de la misma coalición Va por México, y que en este caso también la presentó el Partido Revolucionario Institucional, sobre las necesidades de pequeños negocios y empresas, consideramos que estos sectores deben de estar totalmente incluidos en la generación distribuida. Proponemos adicionalmente que continúe la generación sin permiso hasta 0.5 megawatts y que después de esta capacidad y hasta 1 megawatt se autorice mediante permiso. En todos los casos deberán estar dirigidos hacia el autoconsumo de los ayuntamientos y del sector social sin fines de lucro. A manera de referencia, este megawatt, 1 megawatt, es equivalente a la demanda de energía eléctrica de 2 tiendas Walmart, para que se den una idea de lo que estamos autorizando en generación distribuida. Respecto a la propuesta 8, presentada nuevamente por el PRI, relativa al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, coincidimos en la posición nacionalista del Partido Revolucionario Institucional para que, al igual que hemos señalado, bajen los precios de la luz, se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión y cuente con órganos de gobierno, conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el Poder Legislativo y concretamente por la Cámara de las y los Diputados. Respecto a la propuesta 9, presentada en este caso por el PAN, como ya se mencionó anteriormente, coincidimos plenamente y adicionamos que es necesario fomentar el uso de energías renovables. Por ello, proponemos el financiamiento vía la banca de desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética. Asimismo, la instalación de redes inteligentes hará posible, en el marco de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, la incorporación masiva de energías renovables y generación distribuida. Con relación a la propuesta 11, presentada por el PRD, también coincidimos plenamente en la creación de un instrumento para promover energías limpias que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono. Respecto de la propuesta 12, presentada por el PRI, coincidimos plenamente en que el litio sea propiedad del Estado. No se trata solo de la propiedad, sino de garantizar que el Estado mexicano puede llevar a cabo las actividades científicas, tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá
la transición energética. Con relación a las propuestas 6, 7 y 10 de la coalición, las dos primeras presentadas por el Partido Acción Nacional y la tercera por el PRD, en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas como un organismo del Estado y la que refiere a nuevos esquemas de permisos, estamos en proceso de revisión. Es un asunto técnico, es un asunto de planeación del sistema eléctrico en su conjunto. Es un asunto que tiene que ver con interconexión. Por eso estamos en este momento revisando estos tres. Además, adicionalmente, queremos señalar que no hay antecedente en ningún país del mundo que tenga un esquema como el que se propone. Incluso la OCDE no ha podido emitir una opinión al respecto. Estimadas y estimados compañeros legisladores, desde que reformamos la Ley de la Industria Eléctrica hace casi 400 días, por cierto, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional. Manifestamos que nuestra obligación como compañeros del proyecto transformador del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el que votó la mayoría del pueblo de México, era y es construir diálogo y entendimiento. Comprendemos perfectamente los intereses económicos que giran en torno a la industria eléctrica. Es un mercado de más de 315,000 millones de dólares. Por lo mismo, existen presiones de todo tipo. Estas son las consecuencias de una reforma, la del 2013, que se votó en la oscuridad y de espalda al pueblo. Hoy estamos frente a lo que Winston Churchill señaló: un hombre hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones. Y eso es la base de la moral humana y también de un buen legislador. Que la coalición Va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la Constitución y con ello bajen los precios de la luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas, a 3.2 millones de pequeños comerciantes y empresarios, a productores agrícolas y a los 2,046 ayuntamientos, a la soberanía energética de México, a la planeación de la industria eléctrica y a la libre competencia bajo un esquema de participación mixta, 54% para el Estado mexicano y 46% al sector privado, y a impulsar el desarrollo económico, la transición energética o sacrificar a su país en aras de defender intereses privados, nacionales y extranjeros. Nosotros, nuestra coalición, nos apostamos, como lo hemos señalado, por defender a México. Que ellos apuesten de qué lado de la historia quieren estar. Finalmente, pido autorización de mis compañeras y compañeros de Morena, de nuestras compañeras y compañeros del Partido del Trabajo y del Partido Verde a través de sus coordinadores y vicecoordinadores, saludando a la secretaria general de nuestro partido, Citlali Hernández,
pidiéndole al diputado Gerardo Fernández Noroña que le informe a la dirigencia del PT, a los diputados, al Congreso de los Estados, a los ayuntamientos gobernados por el Partido del Trabajo, lo mismo al presidente, a la presidenta. Le pido al coordinador Carlos Puente, le diga a la presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, que de igual manera informe a los militantes, a los gobernantes en los gobiernos locales del Partido Verde y a ustedes, compañeras y compañeros, la autorización para enviar este pronunciamiento al promovente de la iniciativa de la reforma eléctrica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que estén, y al presidente de nuestro partido, que lo estoy viendo acá, de Morena, Mario Delgado, a nuestras legisladoras y legisladores, su autorización para que en un ejercicio de colaboración republicana esté informado el presidente de las conclusiones que hemos hecho a las propuestas presentadas por la coalición Va por México. Será en bien de México, será en bien de nuestro país, somos buenos legisladores. Muchísimas gracias.